En este video les voy a explicar algunas cositas acerca de los tomacorrientes o enchufes. ¿Qué son los tomacorrientes? Los tomacorrientes son uno de los elementos más importantes de cualquier instalación eléctrica. Existen varios tipos y capacidades de tomacorrientes, cada uno con una característica y aplicación específica. En este video exploraremos los diferentes tipos y capacidades, tomando en cuenta las normas del National Electrical Code, NEC, de los Estados Unidos. Existen muchos tipos de tomacorrientes, como los de uso general, que son los más comunes y se utilizan para dispositivos de uso diario, como lámparas, televisores y muchos otros tipos de electrodomésticos. Los tomacorrientes tienen tres partes muy esenciales. Tienen un tornillo verde que es la tierra, está aquí, unos tornillos que son plateados, que son estos de aquí, que son el neutro, y finalmente tienen estos tornillos dorados que son la fase. Es muy fácil identificar la capacidad de un tomacorriente. En este caso, cada tomacorriente tiene la capacidad y el amperaje identificados. Por ejemplo, aquí, si ven claramente, tiene 15 amperios y aquí dice 125 voltios. También la diferencia de este al de 20 amperios es la siguiente. Aquí tengo este ejemplo. La diferencia es que en el neutro, esta es la parte del neutro, tiene una ranura horizontal pequeña. Esta es la manera de identificar a un tomacorriente de 20 amperios. También les puedo decir cómo identificar cada parte solo mirando así. Esta parte es la fase, esta parte de aquí es el neutro y la parte central es la tierra o ground. Aquí también les voy a mostrar, ahí se ve. 20 amperios, 125 voltios. En cuanto a las capacidades de estos, se miden en amperios y voltios. Los amperios miden la cantidad de corriente eléctrica que puede soportar un tomacorriente sin sobrecalentarse o dañarse, mientras que los voltios miden la cantidad de energía eléctrica que fluye a través del tomacorriente. Además, los tomacorrientes deben estar conectados a un circuito con un cableado de calibre 14 para 15 amperios como este y de calibre 12 para 20 amperios como este otro. Esto dependiendo de la longitud del circuito y la carga eléctrica. Aquí les tengo otros ejemplos. Ya les dije que este era de 15 amperios, este de 20 amperios y aquí tengo otro tipo. Este es, le llamamos D-Cora, pero la diferencia que tiene dos cargadores, dos puertos de USB incorporados. Y aquí les tengo otro más que es muy común y se usa en las cocinas y los baños. Este es el GFCI, como lo ven. Existen tomacorrientes que están diseñados para aplicaciones específicas, por ejemplo, hornos eléctricos, aires acondicionados, motores pequeños y más. También pueden tener capacidades más altas como de 30 o 50 amperios, de 240 o 400 voltios. Debes tener en cuenta también que la ley de estadounidenses con discapacidades, ADA, por sus siglas en inglés, requiere una altura de 15 pulgadas mínimo y 48 pulgadas máximo. El NEC establece que los tomacorrientes deben estar instalados en una caja de uno o varios espacios y en una superficie adecuada y deben estar protegidos por un breaker o, como dicen algunos, disyuntor o también fusibles que coincidan con su capacidad nominal de corriente. Por ejemplo, un breaker de 15 amperios en este caso y un breaker de 20 amperios en este caso. Y ahí lo tienen, amigos. Nuestro video sobre los tomacorrientes llega a su fin. Espero que hayan encontrado esta información útil e interesante y que se sientan más capacitados para aprovechar al máximo el poder de la electricidad de sus vidas. Si les gustó este video, no olviden de darle me gusta, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos y familiares. Si tienen alguna pregunta o sugerencia para futuros videos, déjenlas en los comentarios a continuación. Hasta la próxima y que la energía de los tomacorrientes siempre esté a su lado. Bye.